Hola familia, no estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Benes Gutiérrez, sin gusto estar contigo. Estamos en el día número 346 de la lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, de la carta a los Gálatas, capítulo 4 al 6, y el libro de los Proverbios, capítulo 29, versículos del 15 al 17. Vamos a preparar nuestra sala de escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. También vamos a preparar nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 25. Pablo apela al emperador. A los 3 días de su llegada a la provincia, Festo subió de Cesarea a Jerusalén. Los jefes de los sacerdotes y los principales de los judíos le presentaron sus acusaciones contra Pablo y le rogaron que hiciera el favor de enviarlos a Jerusalén, pues había preparado una emboscada para matarlo por el camino. Pero Festo respondió que Pablo debía continuar preso en Cesarea, y a donde él mismo tenía que regresar pronto, y añadió que baje a Cesarea sus autoridades y presenten una acusación contra él, si es que ha cometido algún delito. Después de pasar ahí 8 o 10 días, Festo bajó a Cesarea. Al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó que trajeran a Pablo. Cuando compareció, los judíos que habían bajado de Jerusalén lo rodearon. Lanzaron contra él muchas y graves acusaciones, aunque no lo podían comprobar. Pablo se defendía diciendo: yo no he faltado contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el emperador. No obstante, Festo, deseando ganarse a los judíos, dijo a Pablo: ¿quieres subir a Jerusalén y que te juzguen ahí de estas acusaciones? Pero Pablo respondió: estoy ante el tribunal del emperador, y es en él donde debo ser juzgado. No he hecho daño alguno a los judíos, como tú sabes muy bien. Si soy realmente culpable, si he hecho algo digno de muerte, estoy dispuesto a morir. Pero si no he hecho nada de lo que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Apelo al emperador. Entonces Festo, después de haber consultado con su consejo, respondió: has apelado al emperador, pues irás al emperador. Festo informa a Agripa. Algunos días después, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea a saludar a Festo. Como quedaron ahí muchos días, Festo expulsó al rey del asunto de Pablo. Hay aquí un hombre que Félix dejó encarcelado. Cuando estuve en Jerusalén, los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos me presentaron una acusación contra él pidiendo su condena. Yo le respondí que los romanos no suelen condenar a ningún hombre antes que el acusado comparezca en presencia de los acusadores y tenga oportunidad de defenderse de acusaciones. Sin demorarme, al día siguiente lo hice venir aquí. Me senté en el tribunal y mandé traer a ese hombre. Los acusadores comparecieron, pero no presentaron ninguno de los cargos que yo sospechaba. Solo acusaciones de ciertas cuestiones referentes a su propia religión y a un tal Jesús, ya muerto, y que, según Pablo, está vivo. Como no entendía muy bien aquella discusión, le dije a Pablo si quería ir a Jerusalén para ser juzgado ahí. Pero entonces él solicitó ser juzgado por Augusto. Así que he ordenado que lo dejen en la cárcel hasta que se presente la oportunidad de remitirlo al emperador. Agripa le dijo: me gustaría ir a ese hombre. Festo le respondió: pues mañana lo irás. Pablo ante Agripa. Así pues, el día siguiente llegaron Agripa y Berenice como grandes señores y entraron en la audiencia con los comandantes y los personajes más importantes de la ciudad. Festo ordenó que trajeran a Pablo y dijo: Rey Agripa y todos los aquí presentes, ahí tienen al hombre por cuya causa multitudes de judíos, tanto como en Jerusalén como en ese lugar, se han presentado ante mí, pidiendo su muerte. Yo he contestado que no ha hecho nada que merezca muerte, pero como él ha apelado a Augusto, he decidido enviárselo. Sin embargo, no tengo nada concreto que escribir sobre él a mi señor. Por eso le presento ante usted, especialmente ante ti, Rey Agripa, para que, después de este interrogatorio, pueda reunir algunos datos para informarme. Pues no me parece razonable enviar un preso sin indicar los cargos que se formulan contra él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado este capítulo 25 donde Pablo pide ser llevado ante el emperador, pero especialmente cómo Pablo sigue sosteniendo
esa indicación y sobre todo el querer seguir dando testimonio de verdad y de Cristo ante todas las naciones. Meditemos y pensemos, ¿cuántas veces nosotros hemos dado testimonio con fuerza y voluntad? Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro de los Hechos de los Apóstoles, pasemos ahora a la carta a los Gálatas, capítulo 4. Ahora bien, mientras el heredero es menor de edad, aun siendo dueño de todo, en nada se distingue de un siervo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo determinado por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos menores de edad, vivíamos esclavizados por los poderes cósmicos. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su propio Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo el dominio de la ley, para librarnos del dominio de la ley y hacer que recibiéramos la condición de hijos adoptivos de Dios. Y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que grita, Abba, es decir, Padre. De modo que ya no eres siervo, sino hijo, y como hijo también eres heredero por gracia de Dios. Pablo, preocupado por la actitud de los Gálatas. En este tiempo ustedes no conocían a Dios y servían a los que no son realmente dioses. Pero ahora que han conocido a Dios, o mejor que Dios ha conocido, ¿cómo vuelve a servir esos insignificantes y miserables poderes? ¿Por qué siguen celebrando como fiestas ciertos días, meses, estaciones y años? Temo que mi trabajo entre ustedes haya sido inútil. Recuerdos personales. Les pido, hermanos, que se comporten conmigo como yo me comporté con ustedes. Ninguna ofensa me hicieron, y ya saben que fue una enfermedad el que me dio la oportunidad de anunciarles el Evangelio por primera vez. Y aunque mi enfermedad fuera una dura prueba para ustedes, no me despreciaron ni me rechazaron, sino que me recibieron como si fuera el mensajero de Dios, como si del mismo Cristo se tratara. ¿En qué ha quedado su entusiasmo? Porque yo mismo soy testigo de que, si hubiera sido posible, se habría arrancado los ojos para dármelos. Es que me ha hecho enemigo de ustedes para decir la verdad. Esa gente muestra gran interés por ustedes, pero no hacen como buena intención. Los que pretenden es apartado de mí para que se interesen por ellos. Está bien que pongan interés en hacer lo que es bueno en todo momento y no solo mientras estoy con ustedes, hijos míos, por quien estoy sufriendo de nuevo dolores de parto hasta que Cristo llegue a tomar forma definitiva en ustedes. Quisiera estar ahora entre ustedes y emplear el lenguaje conveniente, porque en verdad no tienen desconcertado. Sara y Agar. Díganme ustedes lo que quieren vivir bajo el dominio de la ley. ¿No he oído acaso el que dice la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de su esposa, que era libre. El de la esclava nació conforme a las leyes naturales y el de la libre, en cambio, en razón de la promesa. Esto es un símbolo, pues las 2 mujeres representan las 2 alianzas que provienen del monte Sinaí y engendran esclavos, y en la simboliza por Agar. Fíjense que los de Agar tienen relación con el monte Sinaí, que está en Arabia, y corresponde a la Jerusalén de que ahora, junto con sus hijos, siguen siendo esclava. En cambio, la otra de Jerusalén de arriba es libre, y esa es nuestra madre, pues dice la Escritura: alégrate, estéril, tú que nos das a luz. Procuren en gritos de júbilo, tú que no conoces los dolores de parto, porque son más los hijos de los abandonados que la de los que tienen marido. En cuanto a ustedes, hermanos, son hijos de la promesa igual que Isaac. Sin embargo, ahora sucede lo mismo entonces. El nacido según la ley naturales persiguen al nacido según el Espíritu. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa de casa a la esclava o a su hijo, porque el hijo de la esclava no compartirá la herencia con el hijo de la libre. Así pues, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Capítulo 5. Libertad cristiana. Para ser libres nos ha liberado Cristo.
Por eso manténganse firmes y no permitan de nuevo el yugo de la esclavitud. Soy yo, Pablo, quien les advierto. Si se circuncidan, Cristo no les servirá de nada. De nuevo les afirmo tajantemente, todo aquel que se deja circuncidar queda obligado a cumplir enteramente la ley. Los que tratan de ser justificados mediante la ley se separan de Cristo. Pierda la gracia. Pero en nuestra parte esperamos ardientemente recibir la justificación por medio de la fe, mediante la acción del Espíritu, porque en cuanto seguidores de Cristo, lo mismo da estar circuncidado que no estarlo. Lo que vale es la fe que actúa por medio del amor. Venía corriendo bien. ¿Quién se les cruzó en el camino para que se aparten de la verdad? No fue, desde luego, inspiración del que los ha llamado. Un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Confío, no obstante, que el Señor evitará que proceda de la otra manera, pero el que lo amotina, sea quien sea, sufrirá su castigo. Por lo que a mí me respecta, hermanos, si fuera verdad que aún recomienda la circuncisión, porque soy todavía perseguido, se habría acabado el descanso de la cruz. Más valiera que se mutilaran de todos esos agitadores. Es cierto, hermanos, que han sido llamados a la libertad, pero no tomen la libertad como pretexto para satisfacer sus apetitos desordenados. Antes bien, háganse esclavos de los unos de los otros por amor, pues toda la ley se cumple. Si se cumple este solo mandamiento, amarás a tu prójimo a ti mismo. Pero si se muerden y se devoran unos a otros, terminarán aniquilándose mutuamente. Vivir según el Espíritu. Por tanto, les pido, caminen según el Espíritu y no se dejen arrastrar por el apetito desordenado, porque esos apetitos actúan como el Espíritu y el Espíritu contra ellos. Ambos combaten entre sí y por eso ustedes no pueden realizar sus buenos deseos. Pero si se dejan conducir por el Espíritu, no están bajo el dominio de la ley. En cuanto a los frutos de esos desordenados apetitos, son bien conocidos: fornicaciones, impurezas, desenfrenos, idolatrías, hechicerías, enemistades, discordias, rivalidad, ira, egoísmo, divisiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Los que hacen tales cosas, les repito ahora como les dije antes, no heredarán el reino de Dios. En cambio, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio de sí mismo. Ante esto no hay ley que valga. Ahora bien, lo que son de Cristo, Jesús ha crucificado sus apetitos desordenados junto a sus pasiones y malos deseos. Si dimos gracias al Espíritu, comportemos también según el Espíritu. No seamos vanidosos, provocándonos y viéndonos unos a otros. Capítulo 6. Invitación a la ayuda mutua. Hermanos, si algunos es sorprendido en alguna falta, ustedes que están animados por el Espíritu, corriéndolo con humildad, y no te descuides tú mismo, que también tú puedes ser puesto a prueba. Ayúdense mutuamente a llevar la carga y así cumplirá la ley de Cristo. Si alguno piensa que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Que cada uno examine su conducta y sea ella la que proporcione motivos de satisfacción y no por el comportamiento de otros, pues cada uno debe llevar su propia carga. El que está siendo instruido por el mensaje cristiano, comparta todos sus bienes con el que lo instruye. No se engañe, de Dios nadie se burla. El que cada uno siembra, eso cosechará. Quien siembra su vida, el apetito desordenados, de ellos mismos se cosechará corrupción. En cambio, quien siembra según el Espíritu, el mismo Espíritu cosecha de vida eterna. No nos cansemos de hacer bien, porque si no nos desanimamos a su tiempo, cosecharemos. Por tanto, siempre que tengamos oportunidad, hagamos el bien a todo y especialmente a los hermanos en la fe. Consejo finales y despedida. Vean que la letra tan grande lo escribo. Son de mi puño y letra. Quienes los obligan a circuncidarse, lo hacen para quedar bien ante los demás y para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo, porque ni los mismos que sean circuncidan cumplen la ley si pretenden que ustedes se circunciden solo para presumir lo que Él se ha logrado. En cuanto a mí, jamás presumí de algo que no sea de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, pero que en el mundo está su crucificado para mí y yo para el mundo, pues lo que importa no es de estar circuncidado o no estarlo, sino el ser una nueva criatura. A todo lo que iban según esta norma,
paz y misericordia, y así como el de Israel de Dios. Y en adelante no se ocasionen más preocupaciones, que yo tenga bastante para llegar a mi cuerpo las marcas de Jesús. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado estos últimos capítulos 4 y 5 y 6, donde San Pablo ya está haciendo sus cierres acerca de esta carta y nos deja mucha tarea para poder encontrarnos con la gracia y vivir ese amor. Medita y sobre todo reflexiona cómo es que estás llevando tu vida conforme a la fe, y especialmente con los mandamientos de Dios. Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro de los Gálatas, pasemos ahora al libro de los Proverbios, capítulo 29, versículos del 15 al 17. Pablo y corrección da sabiduría. Un niño consentido avergüenza a su madre. Cuando gobiernan los malvados, aumenta el crimen, pero los justos la verán perecer. Corrige a tu hijo, te dará descanso y alegrará tu vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oración final. Señor, que nuestros frutos y sobre todo nuestros dones llenen de alegría a los demás para poder alcanzar tu gracia y tu misericordia y alcancemos así la felicidad eterna. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos tenido un día más de la palabra esperando que podamos ir perseverando y todo viviendo esta gran experiencia. Que tengas un buen día y una fantástica semana. Bendiciones.